días, amigos y amigas de todo el país. Voces de la Naturaleza está de nuevo con ustedes. David Arias Canela y quien les habla, Paino Abreu. Pues conversamos con ustedes sobre temas ambientales y de recursos naturales. David, ¿qué tal? Estamos muy bien. Muy bien. Bueno, es una palabra interesante, muy bien. Bueno, eso tuvimos que acostumbrarnos, porque decir lo contrario se pone uno mal explicando, ingeniero, lo que pueda Pero tener. no parecen estar bien algunas cuencas hidrográficas del país, según dicen algunos, y yo mismo te puedo dar testimonio Sí, de que es correcto. en algunos casos la situación es pésima. Entonces, la preocupación está en torno a las políticas del gobierno, especialmente del Ministerio de Agricultura, en torno a la conservación de las cuencas hidrográficas. Ahora, por ejemplo, se ha presentado el tema de la escasez de agua en algunas presas. Por ejemplo, el caso de la presa de Tavera es un caso específico que hay que señalar porque a pesar de que la sequía se dio un poco en diferentes sitios del país, no así en la cuenca que provee de agua a la presa de Tavera. Sabe que la presa de Tavera es sumamente importante por muchas razones. Primero, es la presa que provee agua al segundo acueducto más importante del país. Es decir, estamos hablando del agua de Santiago, de Moca y de muchísimos pueblos, municipios y pueblos aledaños. Y provee de agua de riego a toda la agricultura de Santiago para abajo. Es decir, la línea noroeste prácticamente se provee de agua de la presa de Tavera. También, cuando está en buena, produce energía eléctrica, además de alimentos, de peces y otros. Entonces, preocupa bastante el hecho de que esa presa haya bajado a un nivel tan extraordinario como ha ocurrido, nunca se había visto así, después de inaugurada hace mucho tiempo, en los años 70. Entonces, ¿qué está pasando? Alguna gente se queja de que hay una política de desinterés por las cuencas hidrográficas y especialmente la cuenca del Yaque del Norte, según se dice, está bastante, digamos, deteriorada. Esa situación, David, puede ser en parte correcta, yo creo que sí. Ahora, las razones por las cuales está deteriorada la cuenca no es como señalan mucha gente o alguna gente, de que se debe, por ejemplo, al tema de los planes de manejo forestales de agricultura, del Ministerio de Medio Ambiente. Y yo digo que no debe ser porque o yo estoy loco o no entiendo lo que está pasando en el país después de estarme 40 años en esta cuestión, o hay otros que no están visualizando adecuadamente la situación, porque cuando se habla de que hay que disminuir los planes de manejo en la cuenca Yaque del Norte, yo realmente estaba pensando que era todo lo contrario, que era todo lo contrario, si están bien manejados, David, porque ¿qué es lo que ocurre con los planes de manejo forestales? Los planes de manejo forestales, si son de siembras nuevas, no de bosques naturales, ¿verdad? Porque si son de bosques antiguos y naturales, ya es otra cosa, que queda muy poco, ¿verdad? Pero si son de siembra de bosque para aprovecharlo, por eso es lo que requiere el país. A mi juicio, eso es lo que se necesita, porque si hay incentivos para sembrar árboles, para aprovecharlo posteriormente, bueno, eso significa que las cuencas, los terrenos, cualquiera que sean, van a estar protegidos por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Mire, ingeniero, yo creo que eso es correcto lo que usted acaba de plantear. Y además tenemos diferentes tipos de bosque. O sea, tenemos bosques de protección, que son los que están en la cuenca alta de los nacimientos de los ríos. Y tenemos la cuenca media y cuenca media baja, que son los bosques donde se manejan la mayor parte, donde están la mayor cantidad de planes de manejo, o sea, cuenca media, media baja. Porque la cuenca alta ya es una protección, o sea, el mismo río Yaque del Norte nace en el Parque Nacional Armando Bermúdez. O sea, quiere decir que esa área ahí no se aprovecha.
y es donde se produce la mayor cantidad de agua. Entonces, esta agua, como usted acaba de plantear, tiene alta y baja de acuerdo al periodo de lluvia. Hubo un periodo de lluvia y la presa se vieron críticas, ¿verdad? Lo que hay que seguir observando a ver si esta presa sigue recuperando la cantidad de agua que tenía o si sigue disminuyendo. Pero enfocar esta problemática o dar como causa a esta problemática, que son los planes de manejo forestales que el Ministerio de Medio Ambiente entrega o le facilita a los productores de bosque, eso es erróneo. Porque está demostrado que cuando se maneja el bosque adecuadamente, aumenta la cobertura. Y todos los ejemplos están ahí y se pueden ir a ver en el Ministerio de Medio Ambiente y directamente a donde los productores. Todas esas fincas que antes la gente cortaba o incendiaba, le prendía fuego porque no se le permitía cortar los árboles. Entonces usted tenía una tierra con árboles. No podía aprovechar los árboles, ni la podía utilizar para agricultura ni para ganadería. Esa era una presión demasiado fuerte que tenían los bosques. O sea que además de que los planes de manejo son para mejorar la cobertura del bosque, también sirve para disminuir la presión sobre el bosque y evitar entonces daños más graves, como son los incendios. Pero analicemos detalladamente toda esta cosa, David, porque veamos, por ejemplo, ¿qué son los planes de manejo? Exacto. Bueno, se supone que un plan de manejo es una autorización que da el Ministerio de Medio Ambiente para manejar una finca forestal. Se establece la finca y se establecen los parámetros de cómo se va a manejar en el momento de su explotación. Y lo bonito que tienen los planes de manejo es que no significa, como por ejemplo un cultivo agrícola, que tú lo pones ahí y tienes que cosecharlo y después volver a poner. No, los planes de manejo implican que el bosque permanece. Y crece. Permanece, valga la redundancia, permanente. O sea, es un tipo de producción sostenida y sostenible. Por consiguiente, no puede ser dañina. No. Es decir, si estamos hablando de planes de manejo, es porque están autorizados en lugares adecuados para ser establecidos. Es decir, nadie se imaginará que van a autorizar un plan de manejo donde afecte la cuenca de un río específicamente. Es decir, el río tiene un trayecto, cualquier río tiene un trayecto desde su nacimiento hasta caerle a otro río o al mar, ¿verdad? O a un lago. Entonces, generalmente, en el primer trayecto del río, que es la cuenca alta, ahí no debe hacerse otra cosa que protección. Es decir, ahí tiene que haber un bosque natural o un bosque hecho por el Estado y pagado por el Estado, aún sea sobre la base de pago por servicios ambientales, porque puede haber un propietario de la zona, porque ya las tierras son propiedad de alguien en todas partes. Alguien le sacó un título a eso alguna vez, pero aún sea privado, en la cuenca alta no puede ser manejado de otro modo que no sea protección absoluta. Ahora bien, ya en la cuenca media y en la cuenca baja es otra historia, porque la cuenca media ya se presta para muchos fines productivos, especialmente este tipo de administración de bosques manejados. Entonces, vamos a ver el caso del Yaque del Norte. Yo conozco muy bien el río Yaque del Norte. El río Yaque del Norte tiene varios afluentes, entre ellos el río Jimenoa, es el principal, sí. El río Bao, Sí. El río Jagua ahora, porque el Jagua antes le entraba al río Bao, pero ya con la construcción de la presa de Tavera y la presa de Bao, ya no le entra directamente al río Bao, sino a la presa misma. Entonces, veamos la parte que es directa del Yaque del Norte. Yo conozco bien esa cuenca. Sale de una zona protegida que se llama el Parque Armando Bermúdez, ¿verdad que sí? Sí. Y sale ya, como quien dice, a la civilización, en este caso dañada, porque sale del parque en la Ciénaga de Manabao, ¿verdad? Y de ahí transcurre por su trayecto hasta pasar por Jarabacoa, donde se une con Jimenoa. Donde se le une Jimenoa, sí, y luego llega a la presa de Tavera. Sí. Ok,
entre la Ciénaga de Manabao, donde está incluso la caseta de vigilancia del Ministerio de Medio Ambiente, y Jarabacoa, Ahí no hay. prácticamente no le entra algunos arroyos y cañadas, hasta el arroyo el del Abanico y algunas otras cañaditas, pero es muy poca los afluentes fuertes de agua hasta que le entra Jimenoa. Entonces, ¿por qué ha disminuido tanto el agua del río Yaque del Norte, que sale del Parque Nacional de Hernando Bermúdez, hasta Jarabacoa? A veces ni siquiera se puede hacer el deporte del rafting que hace Rancho Baiguata y en Jarabacoa, que es uno de los deportes más favoritos del turismo interno del país, porque tiene tan poca agua que las balsas chocan permanentemente con las rocas y prácticamente no se puede hacer el rafting, o sea, navegación en balsa por el río. Entonces, David, yo creo que el análisis de alguna gente que está señalando el problema del plan de manejo está errático, porque aquí hay algo más que problema de deterioro de la cuenca. Yo creo que podríamos también analizar el tema del cambio climático, porque esta sequía específica que se ha presentado en una zona de relativa buena pluviometría, como el Pico Duarte y esa zona por allá, no, es muy extraña, muy extraña, ¿no? Sí, yo pienso que quizá por ahí que debemos enfocarnos, los periodos prolongados de sequía, la recuperación de la humedad del suelo y principalmente cuando no tiene vegetación, necesita de tiempo, porque cuando la pluviometría es continua, se mantiene un suelo saturado, por lo tanto mucha humedad en el suelo y un continuo suministro de agua al río. Y eso es lo que permite que el caudal del río se mantenga con una buena cantidad, como usted plantea. Pero además, si usted analiza, prácticamente en todo, por ejemplo, el trayecto del Jimenoa, tampoco hay manejo de bosque. Porque pasa en los principales afluentes, como Arroyo La Sal y otros arroyos, y el arroyazo que le entran desde la reserva Ébano Verde, ahí no hay ningún manejo forestal por esa zona. O sea que toda esa zona conserva la misma vegetación, ahora más vegetación, en el caso de Ébano Verde, que la que tenía anteriormente, y el caudal del río ha disminuido. O sea que yo creo que debemos buscar otras razones, como es la del cambio climático, para decir que sí, que la disminución se debe a eso, y no a los planes de manejo. El último inventario forestal de la República Dominicana arrojó una cobertura sobre el 39% del territorio nacional. Es decir, una cosa sorprendente. Y se debe en gran medida al esfuerzo que se ha hecho, al Plan Nacional Quiquilla Verde y a muchos de estas decisiones de políticas de establecer planes de manejo, que yo comparto plenamente. Yo quisiera que el país se llenara de planes de manejo, porque eso implica que se reforestaría, habría una cobertura vegetal, que posteriormente se aprovecharía, pero parcialmente, siempre con el suelo cubierto, que es diferente a cuando el suelo está desnudo. Para que la gente de ingeniero entienda, los planes de manejo, imaginemos en un bosque. Los planes de manejo son, por ejemplo, se saca este árbol y se saca este árbol, pero se dejan estos dos. Y también se dejan árboles plus, árboles que sirven para semilleros. O sea, que es un manejo técnico, científico, que se hace del bosque. O sea, no es que usted va a cortar todo el bosque. Aquí no se usa ese tipo de manejo de bosque hasta la raza, que también se puede, como son otros países que tienen terrenos más Pero ya amplios, se sería en terrenos más llanos. Más llanos, que usted corta todo, siembra de nuevo, vuelve y corta y va escalonando, que también, también se maneja adecuadamente. Sí. Pero como es una actividad de la que el dueño vive, él no va a permitir que el bosque se le termine. Y eso es que la gente tiene que entender, ese es un medio de producción. Entonces tiene que tener siempre bosque. Y siempre se ha demostrado que como usted para cortar uno tiene que sembrar 10, porque eso es otra de las condiciones de los planes de manejo. Usted tiene que sembrar 10 y los técnicos ver que están sembrados, entonces corte. ¿Entiende cómo es? Entonces, por esa condición siempre el bosque va a crecer en vegetación. Ahora, lo que yo creo que sí, por ejemplo, alguna de las quejas que he visto por ahí, es que el tema de las cuencas hidrográficas, el tema de las cuencas, tiene que ser abordado de una manera diferente en la República Dominicana, porque las cuencas hidrográficas, en relación a la provisión de agua potable, agua para riego, agua para energía, es como decir alimentación para la gente, es como decir educación para los niños.
No, es una cosa completamente vital, es decir, no podemos perder de vista ni descuidar un segundo que la cuenca hidrográfica provee agua. Si no hay cuenca protegida, no contemos con ríos. Entonces, los políticos dominicanos, los partidos, los gobiernos, el Estado dominicano tiene que entender que tiene que asignar una cuota importante para la preservación, para la conservación de la cuenca hidrográfica. Y más, yo diría, ingeniero, que todos estos proyectos, fíjese, hoy salió en primera plana, ya yo sabía, no solamente hay una mina, realmente hay unos 13 puntos en San Juan que contienen oro. Una oportunidad para conservar la cuenca. Entonces, ¿qué sucede con esto? Lo del oro, tú dices. Sí, claro, lo del oro. Pero lo que sucede con esto es que hay que buscar una manera de crear un fondo, así como se creó ese 4% para la educación, que yo no estoy de acuerdo con los porcentajes, porque vamos a llegar a un momento en que todo va a estar dividido. No, el presidente de la República no va a tener un chele. No va a hacer nada. A este 100%, un 4 para fulano, un 5 para fulano, un 10 para fulano y ya. No hay que hacer presupuesto, no hay que hacer nada, ¿verdad? Y ya, entonces ya. Entonces, pero sí que hay un fondo especializado, ingeniero. Un fondo especializado que se nutra y que se alimente de la minería, de la extracción de agregados de los ríos, de los permisos, o sea, pero un fondo que se respete. Ingeniero, porque si no conservamos la cuenca alta, no vamos a tener agua y no vamos a tener agricultura, ni comida, ni nada. Lo primero que hay que respetar es la ley, David, porque la ley 6400, en la que todos nosotros trabajamos duramente, previó todas esas cosas. Por ejemplo, previó el Fondo Marena, el Fondo Nacional para el Medio Ambiente, que se nutre precisamente de todo lo que nosotros estamos hablando, y que yo estoy seguro que nadie objetaría una porción de sus ingresos o de la factura de luz o de la factura del galón de combustible si es para cuidar las cuencas hidrográficas. O sea, hay que hacer un esfuerzo y hay que proveer fondos para el manejo de la cuenca hidrográfica, porque de lo contrario después no nos quejemos de que no hay río, que se secaron, que tienen poco caudal, que las presas no tienen agua. Es que eso tiene que manejarse sobre la base de pagar el costo ambiental de lo que eso significa. Entonces, toda esta gente que vive en las cuencas altas, hay que buscarle una manera, una forma de vida que no tenga que ver con la explotación regular o agrícola de la tierra. Hay que buscarle una forma, podría ser, francamente, la de manejo de los planes de manejo forestal. Sí, que sembren cultivos, que sembren árboles, que se manejen los árboles. Pero hay, como ustedes plantean, personas que viven en zonas críticas. Usted dirá, bueno, pero ¿por qué no la bajamos? Bueno, esa gente tienen ahí... Pero dejar caer así, públicamente, como leí un trabajo de alguien ahí, que hay que disminuir los planes de manejo. Pero ¿qué criterio es ese? Si el plan de manejo precisamente es todo lo contrario, lo que se busca es que haya cobertura vegetal y lógicamente para que haya cobertura vegetal en áreas privadas de terreno autorizado para ello, eso tiene un costo. Y si tiene un costo, alguien tiene que pagarlo. ¿Quién lo paga? Bueno, quien compra el producto. ¿Cuál es el producto? La madera o el carbón. Oye, porque es que la gente no entiende que estamos hablando de un recurso renovable, que se renueva, que usted lo quita y lo pone. Y en este caso de los planes de manejo no se trata de quitar, sino de administrar, de manejar. O sea que me da pena esos criterios ambientalistas que corren por ahí y que creo que vamos a tener que hacer un foro para que todos juntos nos pongamos a discutir cómo es que vamos a administrar una política forestal en la República Dominicana. Ingeniero, bueno, para terminar. Tú termina y lo despides. Sí, pero mire, ingeniero, el bosque es una de las actividades más importantes que tiene el país. El país fue portador de madera mucho tiempo, ingeniero, sin embargo, ahora importa cerca de 300 millones de dólares todos los años, cuando podemos producir esa madera, ingeniero. Así que despide el programa, ingeniero. Tenemos que terminar, así que nos vemos el jueves de la próxima semana, a esta misma hora.